Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Morir o desencarnar son dos cosas distintas. Se muere cuando los órganos pierden la vitalidad y dejan de cumplir la función para la que fueron creados. Desencarnar es cuando se produce la rotura de los lazos de conexión entre las moléculas del perispíritu, que es un cuerpo semimaterial, y el cuerpo físico, y hasta que este proceso termine definitivamente, el cuerpo orgánico no se libera del perispíritu, por lo que algunos mueren, pero su espíritu aún queda prendido al cuerpo. El desprendimiento se produce cuando los espíritus encargados del proceso de la desencarnación, llegado el momento de esta, preparan compases magnéticos y balsamizantes al moribundo y al familiar que permanece llorando a su lado, mandándole pensamientos para que no se muera y se aferre a la vida, impidiendo que el moribundo se abandone y se deje llevar por los espíritus que vinieron a socorrerle y acompañarle en este proceso de desprendimiento de los lazos que unen el espíritu al cuerpo físico. Los espíritus encargados, magnetizando al moribundo, le produce una mejoría que sirve para que el familiar crea que está mejorando y así pueden aprovechar ese instante para que se ausenten un rato. Momento este que aprovechan los espíritus para el comienzo del desprendimiento del cuerpo material y el desligamiento del espíritu. El moribundo, con amor y alegría, contempla la visita de sus familiares espirituales que vienen a acompañarle en este viaje de regreso al hogar espiritual. A veces esta visita comienza antes de iniciado el proceso desencarnatorio. El moribundo está feliz y confiado, mientras que los espíritus que están realizando este proceso junto con sus espíritus familiares le rodean con cariño. Otras veces, cuando el moribundo no tiene méritos suficientes para puede llegar a ver con horror otros espíritus de condición muy inferior y con dolor y angustia asiste al proceso desencarnatorio. En el proceso desencarnatorio, los espíritus encargados de esta realización desprenden célula a célula, desatando los lazos que unen el espíritu al cuerpo físico y en el último instante, dando pases magnéticos, desligan uno a uno los órganos del cuerpo que tenían ya extenuado las fuerzas físicas y energías vitales por el proceso de la enfermedad o el paso de los años, construyendo poco a poco, miembro a miembro, el nuevo cuerpo periespiritual ya desencarnado. No en todos los moribundos este proceso llega a ser placentero, pues que esto depende del grado evolutivo y del merecimiento contraído durante la existencia de su vida corporal, pudiendo llegar a ser doloroso y producirle terror o miedo este proceso desencarnatorio. Es por el rictus del difunto que expresa de ese modo cómo fue para él esta última etapa de su existencia y el proceso desencarnatorio. En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec nos enseña que durante la turbación, en ese momento, el alma experimenta un embotamiento que paraliza momentáneamente sus facultades y neutraliza, al menos en parte, sus sensaciones. Es como si estuvieran en un estado de catalesia, de modo que el alma casi nunca es testigo consciente del último suspiro. Así pues, la turbación puede ser considerada el estado normal de la muerte. Su duración es indeterminada y varía, pudiendo durar desde un instante hasta años. Al romperse los lazos que sujetan el cuerpo material al espíritu, el alma se desprende. Son muchos los lazos que unen el cuerpo al espíritu, pero hay tres principales que son el vegetativo, que corresponde a toda la zona vegetativa, como son los riñones, el hígado, páncreas y toda esa zona orgánica. Luego está la zona emotiva del corazón y el último que se desprende es el mental o psíquico. Y al romperse los lazos que retenían el cuerpo, el alma se desprende gradualmente.
Cuidados paliativos. Hoy la medicina ha avanzado considerablemente, surgiendo así el médico especialista en ayudar al enfermo moribundo en todas sus necesidades psíquicas y corporal, previniendo y tratando los síntomas o el efecto secundario de la enfermedad, como puede ser el dolor y los miedos. ¿Hay alguna diferencia entre cuidados paliativos y la atención para los pacientes terminales, que en este caso ofrece el médico responsable del paciente? En los cuidados paliativos, esta posibilidad del nuevo concepto del curar se denomina cuidados paliativos y que está formado por un grupo de expertos en el cuidado integral del enfermo moribundo, que va desde el médico que se ha especializado en el tema, incluyendo además al psicólogo, la enfermera y los trabajadores sociales. Esta ayuda está centrada principalmente no en el curar la enfermedad, que ya está en su grado casi siempre irreversible, pero sí está centrada en que el enfermo tenga una muerte digna, con el menor dolor o malestar, trabajando además con el psicólogo sus miedos. Además, ayudan a sus familiares para que asuman junto al moribundo el proceso del bien morir, generando así un clima lo más armónico posible, dado que todos serán ayudados por los integrantes del grupo multidisciplinar, cada uno dentro de su especialidad. La primera unidad de cuidados paliativos en España se inició en el año 1982 en el Hospital Marqués de Valdecilla, promovida por el doctor Jaime Sanz Ortiz, y fue reconocido oficialmente en el año 1987. Estos cuidados incluyen la atención domiciliaria, que es muy demandada. En España, el doctor Sanz Segarra, médico y cirujano de un hospital barcelonés, al igual que el doctor Enric Benito, oncólogo, estos dos médicos son grandes divulgadores y estudiosos del buen morir, dando conferencias, exponiendo ellos conceptos como la muerte no existe como tal. Después de trabajar ellos con pacientes terminales y también con los pacientes que han experimentado experiencias cercanas a la muerte, las mismas que ellos han estudiado, para poder entender desde el punto científico y médico, intentar unir todo esto con el plano espiritual. Llegados al tanatorio, que para todos es un lugar frío y triste. Para el difunto, que aún está ligado a su cuerpo, no comprende que es él el que está dentro del lúgubre ataúd. Va nervioso de un lado a otro, observando las caras de sufrimiento de sus seres queridos. Él quiere hablar con ellos y consolarlos, pero con estupor observa que no es atendido. Va de un corrillo a otro, se siente feliz cuando los comentarios que oye con respecto a él son de cariño y afecto, y se desespera cuando los comentarios que oye no son agradables y de respeto y cariño hacia él. Escucha y le llegan las vibraciones magnéticas de las oraciones hechas con verdadero sentimiento. Estas le armonizan y suavizan su espíritu. Igualmente le llegan los pensamientos, buenos o malos, de los asistentes. Pero llegado el momento culminante del proceso de incineración o sepultura, no todos los espíritus están observando este proceso, dado que por merecimiento hay espíritus que ya no necesitan esta prueba, y tras el proceso de soltar ligaduras que unen el cuerpo al espíritu, inician la andadura hacia el hogar espiritual, y como dijimos con anterioridad, el espíritu que cree estar aún vivo, que tiene que vivir esa experiencia de ver su entierro, lo vive con más o menos terror, según su grado de evolución. Verán de dónde son llevados después de su desencarnación. Cremación o sepultura son indiferentes para el alma elevada y no depende del nivel moral que tenga el espíritu y de la preparación que haya hecho para la muerte. En ese caso, no hay ningún problema con lo que hagan sus familiares con su cuerpo orgánico, porque las consecuencias espirituales van a ser las mismas. En el caso de que la persona haya sido muy materialista y esté muy apegada a este mundo,
El espíritu no se desprende, como puede ser el caso del suicidio o de la muerte violenta por accidente, que la persona se resiste a morir, principalmente porque desconocían que existe una vida en el mundo espiritual. La cremación o la sepultura son indiferentes cuando la persona está preparada y concienciada con la trascendencia de la inmortalidad del alma y de la manera como espera ser recibida para hacer una transición de la vida física a la vida espiritual. Las tradiciones, algunas dicen que hay que esperar 72 horas, pero el espiritismo nos dice que depende de la evolución moral que tuviese antes de desencarnar. Por esta condición, la persona tiene un patrón vibracional en su cuerpo periespiritual. Su energía es elevada vibratoriamente, está más alta, y produce en ese momento de desprendimiento, de desligamiento de sus lazos que lo unen a la materia, se produce fácilmente. En el caso del suicidio tiene doble angustia, la que le produce el estado del suicidio y la ley de causa y efecto, que le recuerda que la vida es sagrada. Recordemos que tenemos la responsabilidad de cuidar el cuerpo orgánico y psíquico. También recordemos que sufren el proceso de sepultura o cremación aquellos espíritus con baja capacidad moral o aquellos que siguen apegados a esta existencia carnal, que por poco merecimiento verán este proceso del entierro con sus acompañantes, y lo que más le hará sufrir es ver la descomposición orgánica de su cuerpo. En el trasplante de órganos, el cuerpo está parcialmente muerto. Bueno, esto hay que entenderlo un poco, porque si la muerte se produce durante unos minutos, pues ese órgano ya no sirve, ¿vale? Entonces, digamos que no es que esté vivo, pero que está muy reciente la desencarnación. Porque entonces el órgano a trasplantar no estaría capacitado para ser trasplantado. En ese caso, como la persona que ha decidido ayudar a otro lo hace por bondad y caridad, será ayudado por el plano espiritual y los tejidos del periespíritu no se verán afectados. Reciben energías psíquicas que calman cualquier sensación de la cirugía, de la extracción del órgano donado, por lo que el espíritu no sufre nada durante este proceso caritativo. Pasados todos los procesos de muerte o desencarnación en los que el espíritu ya se desprendió de los lazos energéticos que unían el cuerpo orgánico al espíritu, y según el nivel evolutivo, así vivirá todo su proceso desencarnatorio y la llegada a la vida espiritual. La gran mayoría serán llevados a una casa de socorro o hospital espiritual, donde serán atendidos, descansando hasta recuperarse del impacto vibratorio y emocional que le produjo la enfermedad o la causa que le produjo la muerte. Otros, al desencarnar y ser liberados del cuerpo orgánico, son llevados a una playa, para que con su vibración del mar puedan recuperar y renovar las fuerzas, superando así las imantaciones de las causas que le produjo la muerte, para que después de este proceso ser llevados donde por su merecimiento les corresponda estar. Los más evolucionados, por propio merecimientos, después de ser ligados de los lazos que le unían al cuerpo, son recogidos por sus amigos espirituales, para que se sientan felices, siendo después llevados por los espíritus encargados de este proceso al lugar donde les corresponda estar. En el mundo espiritual está la verdadera vida del espíritu. En él hay hogares, bibliotecas, jardines, flores, animales bellos, hospitales y ciudades, todo lo más bello e inimaginado por nosotros los encarnados. También hay otros lugares más tenebrosos y dolorosos, oscuros y fríos, donde habitan aquellos espíritus involucionados, sufrientes, en espera de su propio proceso de autoarrepentimiento, o llegado el momento, serán sacados de ese lugar. A veces este momento llega por la propia oración de los familiares encarnados o el deseo de los familiares espirituales que están pidiendo desde el mundo espiritual por él.
Hay otro lugar llamado, según el libro del Evangelio de Allan Kardec, la erraticidad, que es el estado de los espíritus desencarnados durante los intervalos de sus diversas existencias, en espera de su próxima encarnación. Y llegados a este momento, estemos confiados y esperanzados, sabiendo que la muerte no existe como tal, que la verdadera vida es la vida espiritual. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algunos miedos. Yo tengo una duda, María Ángeles. Cuando alguien está, por ejemplo, desencarnando en circunstancias que lo que ve no es agradable y está sufriendo, la sedación calma solamente el cuerpo. El dolor físico. Pero Lo sigue físico viendo. se queda lo físico. Vale. Por ejemplo, el grupo que he dicho antes, multidisciplinar, pues ellos utilizan la sedación para que el enfermo no sufra, para que no tenga dolor. Pero todo ese sufrimiento y ese dolor es del cuerpo orgánico. O sea, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento psíquico, no lo quita la sedación. Es verdad que cuando una persona está en el último trance antes de morir, aparte del dolor, tiene miedo, pero el dolor es muy importante. No se puede estar tranquilo, relajado y sabiendo, siendo consciente de lo que le va a pasar, si tiene un dolor imposible. Pero yo he visto pacientes que les sedan un poquito y están tranquilos. Otros toleran bien el dolor, porque el nivel del dolor en todas las personas es muy relativo. Hay personas que se dijo, por ejemplo, con el monopatín se rompió la muñeca y llegó a casa y yo no quería llevarla al hospital. Si no es por mi madre que me dice, pero bueno, llévale, no sea madrastrona, llévale y por lo menos que le mire, efectivamente. Cuando le llevé, me dijo, Ángeles, tenemos que operarle, tiene una fractura que hay que operarle. Yo caí redonda y él estaba tan tranquilo, o sea que el nivel del dolor en las personas es muy relativo. Otro con un simple dolor de muela se mueren. Pues llegado al proceso terminal ocurre también lo mismo, pero hoy en día la medicina está para que el paciente no sufra, tanto si pide el cuidado paliativo como si la atiende el médico que le corresponda. Todos determinan que no tenga dolor, que no tenga sufrimiento. No hay ningún médico, o por lo menos yo en 43 años no lo he visto, que diga si sufre, que sufra. No. Y ahora la sedación es muy fácil. Quiero decir que casi todos los médicos la dominan. Hace 43 años no todos los médicos dominaban las medicaciones como las dominan ahora. Siempre habría, a veces llamaban al farmacéutico y era el farmacéutico el que decía, pues yo creo que tal o cual. Pero hoy en día la medicación y los médicos están muy capacitados para que nadie muera con dolor. Nadie. Pero el dolor espiritual ahí no se llega porque no se ve en el rictus. Es verdad que habréis visto difuntos, cuando llegamos al tanatorio, los familiares dicen tapar la caja, porque impresionan, y otros parece que están plácidamente dormidos. Eso es un reflejo del último proceso que han vivido. ¿Alguna pregunta más? Dime, Lola. Los dolores físicos pueden repercutir en el espiritual. Bueno, es que a veces traemos pruebas de determinadas enfermedades. Entonces, parte de esa prueba es que tengamos dolor. Si no, no sería prueba.
O sea que en determinadas enfermedades y determinadas veces el dolor tiene una función y está ahí para ayudarnos a avanzar. Si no tuviéramos dolor, si no tuviéramos sufrimiento, no podríamos evolucionar porque no nos esforzaríamos. Entonces el dolor sí. No me refiero al dolor, sino por ejemplo, una enfermedad física si puede afectar al cuerpo espiritual. Depende de la enfermedad, porque claro, hay veces, por ejemplo, un cáncer lo podemos traer, lo hemos pedido, no pedido, sino antes de encarnar con el grupo de espíritus preparados, él nos aconseja y nos dice, pues mira, yo creo que como en la vida anterior no cuidaste de tu cuerpo, en la siguiente encarnación te debe de llegar una enfermedad para que tú valores lo que es estar sano. O sea que hay enfermedades que las traemos como expiación, otras las hemos ganado aquí, claro, porque hay mucha gente que no se cuida, come de más, vive a un ritmo que no es normal. Ese se está buscando, lo que traerá como consecuencia la existencia siguiente, porque nosotros casi toda la vivencia que tenemos ahora son las que nos hemos ganado del ayer, y las del mañana tienen mucho que ver con las del hoy. Hoy también, en esta existencia, también hemos generado deudas nuevas, porque por ejemplo, a lo mejor estaba pensado que nosotros fuésemos a ser madres y llegados a encarnar, digamos, no, yo no puedo ser madre porque soy empresaria, porque no puedo, tal. En la siguiente tendrá que tener su prueba, o sea que en esta también generamos deudas para la siguiente. O sea que todo... Es que si partimos de la ameba y partimos del mundo espiritual al encarnar la primera vez siendo simple e ignorante, tendremos que ir evolucionando. Los pueblos avanzados efectivamente están más evolucionados que un pueblo muy primitivo. Vosotros diréis, ¿y por qué un pueblo primitivo no? Porque un pueblo primitivo tiene que ir pasando lo que nosotros ya hemos pasado. Tienen que aprender, a lo mejor ellos no tienen problema con confraternizar y lo hacen todos para uno, pero ahí hay también que aprender, también ahí ese tiene su propio trabajo, ¿no?, evolutivo, porque yo tengo también que evolucionar y que aprender cuidando de los míos, cuidando de mi entorno cercano, cuidando del entorno más exterior, pero también cuidándome a mí. Entonces, todo eso es un proceso que nosotros vamos viendo. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, esos jóvenes con los deportes de alto riesgo, ¿cuántos se buscan un suicidio? Porque eso es un suicidio. Se suben a la Torre Eiffel y, ¡buah!, y sin amarres y sin nada, o sea, deportes de muchísimo riesgo que ellos saben que ponen en riesgo la vida, pero la adrenalina que les produce ese riesgo, pues es lo que les sirve. No está cuidando su cuerpo. En la siguiente va a tener problemas, porque si en esta vida no se ha sabido cuidar y valorar que este cuerpo está para algo. Si yo no tuviera este cuerpo orgánico, no hubiera podido trabajar y trabajarme. He necesitado de este cuerpo para ir avanzando, para ir evolucionando, para ir caminando por la vida. He ido aprendiendo desde niña, como todos, ¿no? Es verdad que los tiempos van cambiando. ¿Por qué? Porque nuestros hijos han evolucionado más que nosotros, pero es que nuestros nietos nos dan 40 vueltas. Tienen unas capacidades intuitivas muy importantes. Entonces, bueno, hay de todo, pero la generalidad es que los niños pequeños, los niños que van naciendo, están muy evolucionados.
un gran porcentaje. La medicina también avanzará mucho, y no avanza mucho más, no porque el plano espiritual no quiera ayudar al médico encarnado, sino por el núcleo que mueve el dinero. Las guerras de las farmacias, el movimiento económico que genera el enfermo, que genera la salud. Entonces, a nivel de la medicina, no estamos más evolucionados por intereses de los gobernantes. A veces, en el plano espiritual, ellos nos ayudan individualmente. En el futuro, estamos viendo que las enfermedades van a ser muy mentales, muy psíquicas, porque el cuerpo poco a poco cada vez está más evolucionado. No tenemos más que ver, por ejemplo, la foto de un tatarabuelo, unas fotos de esas en blanco y negro. Ah, perdona, Víctor. Vemos los gestos tan toscos que tenían, y ahora los cuerpos son bellos, Hay gente verdaderamente bella. Dime. Imagínate que tenemos que asistir o atender a un moribundo, pero que no tenga un gran conocimiento o desarrollo espiritual, es decir, que tengamos que ser muy delicados. ¿Qué consejos prácticos nos darías en esa situación? Bueno, lo primero es no ponerle nervioso. Efectivamente, si es una persona que le da miedo a la muerte, no le vamos a hablar de la muerte. Le podemos tranquilizar, hacerle compañía, hablarle de forma agradable, pero tenemos un poder muy importante, y es la mente. A un moribundo, la mejor manera de ayudarle es mentalmente diciéndole: no tengas miedo, déjate llevar, todo va a ir bien, no sufras. Porque si se lo dices verbalmente, bueno, y sobre todo si le hablas a una persona que no tenga ni idea del espiritismo, le dices que la muerte no existe, te dice: vaya, yo he visto a mi padre que lo enterré y aquí no ha venido. Entonces, a esas personas lo primero es hablarle con tranquilidad, con armonía, y si tiene miedo a la muerte, no se le habla de la muerte. Pero eso sí, mentalmente, y funciona. Y además mi hermana murió de cáncer, y yo los 3 años que duró, muy malita, ella no quería morirse de ninguna de las maneras, ¿vale? O sea, el médico, el oncólogo, todo el mundo le decía: Toñi, tú no te mueres porque no quieres, no porque no tengas motivos para morirte. Comprenderás que yo no le podía hablar de la muerte. Yo le hablaba de lo bien que hemos vivido juntas, de la unidad que estábamos, de cómo jugábamos con nuestros hijos, cómo nuestros hijos se han criado juntos. Pero cuando llegó el momento en el que no podías darle conversación porque no le convenía, pues yo mentalmente hablaba con ella. Y ella, os puedo asegurar que me oía, porque su gesto era siempre de dolor, porque el cáncer lo tenía muy extendido, y en parte de ello tenían en los huesos, que es muy doloroso. Pues entonces, cuando yo le hablaba: no sufras, que ya verás, que mamá va a venir, que mamá va a venir, que papá va a venir, que si no va a haber otros seres espirituales que te han querido mucho, van a venir, tú no tengas miedo. Mentalmente, ella me sonreía. Entonces quiere decir que mentalmente me oía. Claro, si estaba ya muy sedadita, porque ya había que sedarla por el dolor, tú no te puedes poner a darle una conversación, porque es que precisamente está sedada para que esté tranquila. Pero mentalmente yo os aseguro que funciona. Y no hace falta que le metas miedo ni nada, mentalmente. No sufras, no tengas miedo, todo va a ir bien, la muerte no existe, todo es vida, esta vida es de sufrimiento y la otra es de libertad. Lo que te surja del alma te va a oír. Y es la mejor manera. No sé, dime. Bueno, yo felicitarte lo primero. Gracias. Ángeles, y lo segundo, yo estoy preocupada
porque tengo una amiga que es una gran persona, es muy buena persona, pero tanto ella como su familia son absolutamente racionalistas y ateos. Te acabo de hablar de mi hermana. Sí, me refiero no como llevarle hasta el lado moribundo está bien, hasta la separación del perispíritu y todo lo demás está claro que es transmitir tranquilidad, que esté bien y demás, pero desde el punto de vista del espiritismo, ¿qué pasa justo con esas personas cuando se cortan los lazos y se dan cuenta de que efectivamente había algo detrás? ¿Cómo podemos ayudar? Depende de cómo haya sido moralmente. Si ha sido, claro, si ha sido buena persona, lo vas a ver, porque en el momento el rictus del moribundo, bueno, del recién fallecido, es un rictus de paz. Cuando no es un rictus de paz, es que lo que ha visto no le ha convenido. Pero siempre, vamos, yo no recuerdo, porque la ley del olvido no permite que yo recuerde mis muertes anteriores, pero he visto mucha gente morir y he visto la gran diferencia que hay, cómo mueren unos y cómo mueren otros. Y cómo he visto muchas veces abuelitos agarraditos de la mano, que ha fallecido uno y a los pocos días ha fallecido el otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay arriba todo un mundo espiritual que a nosotros no nos es permitido, porque no lo entenderíamos. Nos lo van soltando conforme vamos avanzando, porque eso es como un niño en una escuela de parvularios. Le enseñan los colores, los dibujitos, las canciones. ¿Qué le enseñan en la universidad? Pues según vamos avanzando, ellos nos van transmitiendo, sobre todo que podamos ir entendiendo, si no, ¿para qué nos serviría el mensaje? No nos serviría para nada, porque no lo entenderíamos. Pero siempre al moribundo hay que hablarle, y cuando se llega a un tanatorio hay que tener respeto, porque en un 99% de los casos el espíritu del moribundo está allí sin saber que está muerto. Hombre, hay algunos que desde la enfermedad han dado ese salto, o sea, no han notado ni el cambio, ni la turbación, ni nada, pero esos son los menos. Los más, todo ese proceso pues lo viven. Así que tendremos que primero no tener miedo a la muerte. En primer lugar, porque es un trabajo perdido. Nos vamos a morir con miedo o sin miedo. Cuanta más tranquilidad y más fe tengamos, mejor será la muerte. Sabiendo que hoy en día la medicina no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, tenga dolor. Esa etapa se pasó. Entonces, hombre, con cuidados paliativos, la verdad es que mucho mejor, porque es un grupo multidisciplinar que cada uno tiene una función. El psicólogo habla mucho con el moribundo y con los familiares. De hecho, cuando llega el psicólogo, reúne al grupo familiar. Tanto si están en casa como si están en el hospital, piden que lleguen los familiares para hablar en conjunto, para hablar. Y luego está también la labor de la trabajadora social, que no es menos importante, porque ella facilita, pues si la persona se va muy enferma a su casa, le da la posibilidad a los familiares de que puedan alquilar una silla de ruedas, de que puedan alquilar oxígeno si lo necesite. O sea que la trabajadora social también tiene una labor muy importante, también va ayudando que los familiares vayan sabiendo que tienen que ir soltando amarras, sabiendo que la vida, el entorno familiar va a cambiar. Entonces es un trabajo multidisciplinar. Por desgracia en todos los hospitales no lo hay, porque es más bien nuevo, pero cada vez hay más, por suerte. Bueno, y si hay alguna pregunta más, bueno, ¿lo digo yo? Bueno, y ahora ya, sin hablaros de la muerte, vamos a pasar a otra cosa más divertida.
el viernes 25 viene Miguel Zorita, que nos hablará los espíritus en la pintura española. También un tema muy importante, que hay que venir, ¿vale? Ya que habéis venido a la muerte, tenéis que ver también la pintura de los espíritus. Muchas gracias, Ángeles. Bueno.